Bueno, vamos a empezar con integrales dobles en coordenadas polares. Vamos a hacer primero un repasito de coordenadas polares. Como ustedes se acuerdan, las coordenadas polares están relacionadas con las cartesianas por estas formulitas de acá. Como se escriben como radio al cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. La tangente de tita es y sobre x, donde y x están definidas en este punto que está acá, en coordenadas cartesianas. Este es el ángulo que tiende, el ángulo tita que tiende el segmento con el eje x, que va a ser nuestra coordenada polar, el eje polar. Y bueno, la que nos interesa a nosotros ahora es definir a x e y en función de las dos variables r y tita. R y tita. Vamos tener nuestra función en función de x e y, queremos expresarla en función de r y tita. El problema de las integrales dobles en coordenadas polares se nos presenta cuando tenemos regiones, integrales dobles en coordenadas polares, dice ahí en el título. Tenemos regiones, como esta región, que es un círculo de radio 1, por ejemplo, y una integral definida en esta región, u otra región como esta que está acá, esta R, que es media corona, de media rosca de Pascua, donde vemos, por ejemplo, que el radio varía desde 1 hasta 2. Y esto nos define, y el ángulo tita varía de 0 a pi. Acá lo tengo escrito acá abajo. El radio va de 1 hasta 2 y tita varía de 0 a pi. De 0 a pi. Entonces, cuando queremos describir este tipo de integrales, integrar una función en este tipo de regiones, ¿lo podemos hacer en cartesianas? Sí se puede, pero en la integral, por ejemplo, si yo varío y primero, me van a aparecer dos funciones que son raíces, menos raíz de 1 menos x cuadrado, hasta más la raíz de 1 más x al cuadrado. Y siempre que aparecen raíces, después voy a tener la integral de menos 1 a 1 de f de x y diferencial de y diferencial de x. Entonces, cuando aparecen las raíces, la función, la integral, esta integral se complica. Lo que les quería mostrar acá es que si lográsemos pasar de alguna forma de esta región a coordenadas polares, fíjense cómo se describe un círculo en el plano de las coordenadas polares. Es simplemente un rectángulo de 0 a 2pi, y en R va de 0 a 1, el radio va de 0 a 1 y el ángulo de 0 a 2pi. Entonces, ¿hay alguna forma, algún truco para meter la integral? Algo, una funcioncita para que se pueda meter ahí y cambiar, que me cambie de coordenadas. Bueno, eso vamos a ver si es posible hacer.
vamos a tratar de escribir esta región que es un círculo, que en este caso el radio va de 0 hasta 1 y tita va de 0 a 2pi, la vamos a estudiar como hicimos con las integrales en un rectángulo en cartesianas. Vamos a hacer una partición, el radio vamos a partirlo con un delta R, que es el delta R tiene este espesor, delta R, y el ángulo, que varía desde 0 hasta 2pi, o hasta el valor que yo le quiera dar, también lo vamos a ir partiendo incrementando con delta tita. Acá hice un zoom de este rectangulito. Acá tengo un zoom. Y voy a intentar definir el área de este pedacito de pizza sin punta. Y lo que voy a hacer es una aproximación. Acá ya lo tengo escrito, delta área I, como lo escribí. Que simplemente es tomar como si fuera un rectángulo. Fíjense que este lado es el radio, este arco, se podría escribir como radio por delta tita. Pero claro, yo hago este arco con un radio por este otro lado que es delta R, como está acá, delta R, y me da un área muy grande. Entonces lo que hago es un truquito, busco un RI asterisco que pertenezca, al pedacito este azul, no sé cuál es bien, pero lo elijo más o menos para que sea un poco más chico, RI asterisco, por delta R, RI asterisco por delta tita, y lo aproximo, y ahora sí, esta área va a ser más parecida al área azul. Entonces, resumiendo y aproximando, puedo decir que delta de área I es RI asterisco por delta tita, que es un arquito que está por acá, por delta R. Cuando yo llevo la partición, la hago en muchos pedacitos, tiendo al límite infinito, fíjense lo que pasa con este. Si es muy chiquito el delta tita, en realidad mi aproximación es bastante certera, pasa a ser un rectangulito, el delta de área. Entonces, esto que a simple vista parece muy errado, cuando llego al límite del número de particiones teniendo infinito, se hace exacto. Y voy a volver a escribir la suma de Riemann de una función, que ya la sabíamos escribir perfectamente, pero metiendo ahora las variables, las coordenadas polares. Entonces, la suma de f en el xy asterisco y j, que dependían ya les conté que dependían, el asterisco dependía del valor del cuadradito en el que esté parado. Ahora pasa a ser la suma de Riemann, donde reemplacé xy asterisco por un r y asterisco coseno de tita j asterisco. Estoy en la partición esta es IJ, ¿no es cierto? Acá va RI
delta I, R, I, y acá delta tita J. Ahí está mejor. Este es el pedacito de área en el que estoy trabajando, y las variables polares pertenecen a ese, el R y el tita pertenecen a un valorcito de ese, dentro de ese pedacito de pizza como este. Acá va el J también, eso me faltaba. Delta R. Entonces elijo un valor de tita que esté acá adentro, y un valor de R que esté acá adentro también. Bueno, acá tenemos el J. No, perdón. Clear. Este I, acá va delta R I, datita J, y acá va el J. Ahí está. Bueno, entonces reemplazando por la definición, X en función de R y tita, Y en función de R y tita, y el delta de área y J, ahora le pongo el que yo estimé con mi dibujito anterior, este delta de área y J. Bueno, entonces, si se escribe esta función f, que ahora la puedo escribir en función de r y tita, fíjense que le agregué el r acá. Esto es muy importante. El r lo tengo que tener en cuenta siempre. Lo tengo que tener en cuenta siempre. El R, delta tita. Yo puedo, acá llegué a mi objetivo, lo que les decía antes, que era escribir la suma de Riemann en coordenadas polares, y estoy trabajando en un rectángulo que era hasta 2pi en tita, y acá hasta el radio R, hasta 1, era 1 el radio, ¿cierto? Un círculo de radio 1. Acá era 1, y esto es tita, y esto es R. Pasé de una integral en un círculo a una integral en R y tita en un rectángulo en el plano polar, que era mi intención original. Y entonces con esto se simplifican mucho las cosas. Ojo que no me olvidé del R. El R está acá metido. No hace falta, después en la práctica no hace falta meterlo dentro de una función, sino queda ahí. R, delta tita. Entonces, resumiendo, tenemos que la integral de una función de dos variables f de x, y en el diferencial de una región R, la puedo escribir como el límite cuando m y n tienden a infinito, y acá en la función reemplacé x e y por, puse x e y en función de r y de tita. Y el delta de área lo escribí como el delta de área del pedacito de pizza sin punta, y me queda que el límite cuando m y n tienden a infinito es el límite de una función de dos variables, de r y tita, en una región rectangular, delta de r, delta tita, que ya la conocíamos. Esto está hecho genérico, r va de A a B, y tita, en nuestro caso iba de 0 a 2pi, pero acá puede ser genérico, un rectángulo en cualquier parte de ese plano polar, de alfa a beta. Y esto nosotros, una función de dos variables, una región rectangular, la sabemos integrar perfectamente. Sabemos, por el teorema, que acabamos de ver en la clase pasada, que se escribe como la integral de alfa a beta de A a B, de la integral de A a B, de f de r coseno de tita, r seno de tita, r diferencial de r diferencial de tita. Esta es la forma operativa. Esta es la forma,
que usamos para llegar a la de g de r tita, es la forma que usamos, la herramienta que usamos para llegar a esta formulita que está acá, que es la forma en que nosotros procedemos para hacer un cambio de variables cuando cuando queremos pasar a coordenadas polares. Entonces, acá podemos resumir todo lo que dijimos. Cambio de coordenadas a coordenadas polares, una integral doble. Si f es continua en un rectángulo polar R dado por R entre A y B, R entre A y B, siempre esto tiene que ser mayores que ceros porque son radios, el radio no puede ser negativo. Tita entre alfa y beta. Como ejemplo nosotros dimos el círculo de radio 1, que R va de 0 a 1, y tita va de 0 a 2pi. Entonces acá dice que beta menos alfa, acá beta menos alfa está entre 0 y 2pi. ¿Por qué esto? Piénsenlo, a ver. Beta menos alfa está entre 0 y 2pi. Si yo hago un círculo, voy integro entre 0 y 2pi. 2pi menos 0 me da menor o igual que 2pi, está perfecto. Si yo integro entre 0 y 4pi, hay un problema porque estoy dando la vuelta una vez, dos veces, y estoy haciendo la integral dos veces, me va a dar el doble. Por eso tengo que, la diferencia entre los extremos tiene que ser menor o igual que 2pi y mayor o igual que 0. Borro todo esto. Pero bueno, lo que quería mostrar es que la integral doble en la región estas que tienen simetría circular, la podemos expresar así. Simplemente, y esta es la receta para hacerlo, tengo la función, reemplazo donde dice x, pongo r coseno de tita, donde dice y pongo r seno de tita, y el diferencial de área reemplazo por r diferencial de r diferencial de tita. Esa es la receta para resolver este problema. Este tipo de problemas. Vamos a hacer un ejemplo. Queremos evaluar la integral de la función 3x más 4y cuadrado, y la región es esta media rosca que habíamos, acá la estoy dibujando, sobreescribiendo, esta media rosquita que habíamos visto antes. Fíjense que el radio, o la región está entre dos circunferencias, de radio 1 y de radio 2, como tengo acá en el dibujo. Ya se mostró en la figura anterior, y podemos pasarla a polares diciendo que el radio, acá lo tengo dibujado el radio, fíjense en rojo, acá, va desde 1 hasta 2, el radio. Acá lo tengo de nuevo escrito por las dudas. Esta es la región. Entonces, yo acá les puse, a ver si se corre esta mi imagen, les puse la receta para resolver este problema. Primero, identifico la función f de xy, 3x más 4y cuadrado. Listo. Reemplazo por las coordenadas polares. X va a r coseno de tita y reemplazo por r seno de tita. Obtengo la función que es de r y tita. Acá le voy a poner h mejor. H. Porque la g tenía la r y nosotros la ponemos aparte a la r.
h de r y tita. Perfecto. El paso 2, voy a dibujar la región de integración en polares, buscando los límites, escribiendo los límites de las variables en polares. Dijimos que r varía de 1 hasta 2, tita va de 0 hasta pi. Fíjense que acá dibujé en el plano polar cómo queda esta región rectangular. Tita va de 0 a pi y r va de 1 a 2. Fíjense que es un rectangulito y entonces me es mucho más fácil integrar un rectangulito. Y tercer paso, armo la integral. Pongo el h que había definido, h de r tita, por r, diferencial de r, diferencial de tita. Y pongo los extremos. Fíjense que acá estoy integrando primero en r, o sea que r va de 1 hasta 2, y después pongo la variación en tita, de 0 a pi. Bueno, al plantear esta integral, que está resuelta, tengo el paso 3 listo, voy a resolverlo. Integro en R, acá voy acá ahora, a esta parte. Integro, planteo, y tengo que integrar en R. Cuando integro en R, 3r cuadrado pasa a ser r cubo. 4r cubo pasa a ser r a la cuarta. Y las funciones que están que son función de tita solamente, quedan como constantes. Evalúo desde R1 hasta R2, obtengo esta función que tengo que integrar en tita. Para el seno cuadrado de tita, me voy a tabla y encuentro una igualdad con el seno del ángulo doble, con el coseno del ángulo doble. Perfecto. Ahora sí puedo integrar esta integral, que son todas funciones de tita, y obtengo acá la integral, que les pido que la hagan ustedes en casa, siguiendo paso a paso en un papel, y obtengo el resultado. Fíjense que esta forma de integrar, eligiendo primero integrar en R y después en tita, me llevó a tener que usar una igualdad para el seno cuadrado de tita que no es tan fácil de recordar. Lo que vamos a hacer ahora, lo que yo le vamos a hacer un ejemplo segundo, el ejemplo 2, que ya tiene más un dibujito más lindo, el ejemplo 2. Vamos a hallar el volumen debajo del sólido, debajo del volumen del sólido, que está acotado por este paraboloide, que parece un vasito dado vuelta, por este paraboloide que está acá, y que está apoyado en el plano XY. Entonces queremos ver cuánto helado nos entra en ese vasito, para dar una analogía. El paraboloide lo describimos como z igual 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Este es el paso 1, encontrar la función. Ya la tengo. Ahora tengo que reemplazar mis variables cartesianas por las variables polares. Eso es lo que está hecho en este punto. Como fíjense una cosa, que la intersección de la función z, 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, con el plano xy, se da en el círculo, la circunferencia de radio 1. Esto es 1, es una circunferencia de radio 1. ¿Cómo me doy cuenta? Simplemente pongo 0 igual, z igual a 0,
1 menos x cuadrado menos y al cuadrado. Despejando obtengo que es el círculo de radio 1. Eso lo puedo hacer mirando esto fuerte, pero mejor saber plantear una intersección. Z igual 1 menos x cuadrado, cuando quiero saber, uy, ¿dónde corta? ¿Hasta dónde va R? Bueno, vengo acá y pongo z igual a 0 ahí, z igual a 0, y yo ya puedo obtener la intersección. Entonces les decía, primero buscamos la función, que ya la tenemos. Tengo la intersección, que es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y esa es mi región de integración. Este dominio D pasa a ser el círculo de radio 1. Bueno, como habíamos dicho primero en la receta, reemplazo mis variables polares en la ecuación, acá en la ecuación 1, y obtengo que la ecuación en polares me queda 1 menos r al cuadrado. Porque x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. Después, el paso 2 de la receta que les había dado era encontrar el dominio de integración en coordenadas polares. Ya sabemos cómo es en este caso, el radio va de 0 hasta 1, de 0 hasta 1, y θ va de 0 a 2π. Y el tercer paso era armar la integral, que es este paso que está acá. Paso 3. Esta es fácil de integrar. Integro primero en R en este caso. Me queda R menos R cubo R menos R cubo sobre 3. Acá hay un errorcito. No, perdón. Clear. No. Me confundí, perdón. Tengo el R, por supuesto, que meter en la integral, el θ. Y integrando me queda, distribuyo primero el R, me queda R menos R cubo, diferencial de R, esto que está acá. Integrando me queda R a la cuarta sobre 4 y R cuadrado sobre 2, evaluado de 0 hasta 1. De 0 a 1, ahí está. Y la integral en θ, fíjense que acá el libro, el Stewart, la edición 8, que estoy sacando este texto, la separa porque no hay, en la función no depende de θ, no entra θ. O sea que se puede escribir esta integral, se puede quedar directamente 2π. Como resultado, el volumen me da π sobre 2. Lo que está interesante es que acá abajo, está hecho como el planteo en coordenadas rectangulares. Tic. Está esto que está acá. Fíjense el lío que queda si yo integro en i, primero lo que les decía, va desde la raíz de menos raíz de 1 menos x cuadrado a más 1 raíz de 1 menos x cuadrado, y me queda después, me quedan i al cubo, cuando integro esto, y se mezclan raíces a la 3 medio, queda bastante complicado, porque implica evaluar la integral, esta integral de acá. 1 menos x cuadrado a la 3 medios. Bueno, este otro ejemplito, háganlo también ustedes, síganlo e intenten hacerlo paso a paso para afianzar esta idea. Bueno, igual que en las integrales en regiones cartesianas, que
empezamos con un rectángulo y después nos fuimos a regiones más generales. En polares también puedo tener, por ejemplo, que la variación en R, como tengo mostrado acá, la variación en R no sea constante de 0 a 1, como en una rosca, por ejemplo, de 1 a 2, como en una rosca de Pascua, sino que la variación dependa del ángulo. Entonces fíjense que varía R de arriba, de acá arriba, este R depende de θ. Y la variación en R, el inicio de la variación de R, también depende de θ, mediante la función h1 para el inicio y hasta donde llegues h2. Entonces, igual a lo que hicimos para las integrales dobles en regiones más generales en el plano XY, acá puedo definir la variación en R desde una función h1 de θ a un h2 de θ. En vez de ser recuerden la rosca de Pascua, de 1 a 2, tengo los límites inferior que depende de θ y el límite superior que depende de θ. Ahora vemos un ejemplito. Use una integral doble para evaluar el área encerrada por un lazo de la rosa de 4 pétalos, R coseno de 2θ. Entonces fíjense que dependiendo, yo voy a variar R primero, ¿no es cierto? Θ, según esta gráfica, según la gráfica que tengo acá de la rosa de 4 pétalos, θ puedo definirlo una variación desde 0 hasta pi sobre 4. Si yo tiro más rayos por acá, me doy cuenta más fácilmente, que R siempre empieza en 0, R siempre empieza en 0, siempre empieza en 0, y llega hasta el borde este que está acá, que es coseno de 2θ. Y θ dijimos que varía de menos pi sobre 4 a pi sobre 4, y después se repite. Y se repite, y se repite. Entonces, la que a mí me interesa es la variación de uno de los pétalos, de 0 a pi sobre 4. Por eso acá pone de menos pi sobre 4, perdón, de menos pi sobre 4 a pi sobre 4. Acá pongo el diferencial de área. Entonces, ¿por qué estoy calculando el área? Que esta es una de las aplicaciones que vamos a ver después. ¿Cómo es que calculo el área si yo antes decía que calculaba el volumen? Acá estoy integrando, según veo, la función igual a 1, constante igual a 1. Bueno, cuando yo integro, hago un dibujo en 3 dimensiones, y yo integro una función que es constantemente igual a 1, acá está el 1, y yo tengo mi dominio acá abajo, no sé cuál sea, me va a dar el volumen de este dibujito que tengo acá, no sé, pensemos de un alfajor, esto que está, me va a dar el volumen de ese alfajor de altura 1, volumen igual la base, que es el área, por la altura, que es 1. El área por la altura, esto es h, me va a dar el volumen. O sea, estoy calculando el volumen en esta forma, pero como tengo altura 1, esto, el módulo, el número, va a ser igual al módulo del área. No hace falta el módulo porque estoy haciendo todas cosas positivas, pero
pero dijimos que podemos calcular volumen, pero justo cuando la función que integro es la función 1, f de x y f de xy igual a 1, el volumen es igual al área. Esta es una de las aplicaciones que podemos encontrar para integrales dobles. Calcular el área de una región. Excelente. Lo más importante era eso, la cuenta es simple. Lo más importante era definir el dominio de integración, que lo tenemos hecho acá. Encontrar la variación acá en la integral, r de 0 a coseno 2 θ, θ de menos pi sobre 4 a pi sobre 4. Hacer la integral, ustedes la tienen acá escrita y la hacen en sus apuntes, la repiten para entender bien todo el procedimiento. Encontramos que el área de un pétalo es pi sobre 8. Pi sobre 8. El área de la flor va a ser 4 veces pi sobre 8. Bueno, entonces acá llegamos al fin de coordenadas polares. Flor les va a estar pasando los ejercicios recomendados y bueno, terminamos por esta clase.